Siempre Jesús tiene su corazón expuesto, así como le contemplamos en la imagen y en la Eucaristía, aunque esté la puerta del sagrario cerrada. Pero cuando se abre, tiene uno la impresión de que nos está diciendo: abro mi corazón para que entres en él y a través de mi palabra te escrutes, te introduzcas en los misterios que mi palabra te ha revelado. Y estamos en estos días que, vivido con mayor o menor intensidad el Triduo Pascual, vivido con la intensidad que hemos podido el día de domingo de Pascua de Resurrección, queriendo vivir también ese día y esa solemnidad que llamamos de Pentecostés y en la que ponemos los ojos casi desde el día de la Pascua de Resurrección y quizá pasamos por alto cada día de la Pascua de Resurrección, cada día de la Pascua en la que Él nos va hablando, nos va revelando los misterios vividos en esos días con sus apóstoles y que quiere vivir con cada uno de nosotros. Y hay una solemnidad que quizá pasamos por encima de ella como de puntillas. Sí, decimos, se acerca la solemnidad de la Ascensión, quedan como unos 10 días, pero después llega y pasa como sin pena ni gloria. No hemos entrado en la riqueza insondable de esa solemnidad, quizá. No todos, habrá quien sí, pero es una fiesta y una solemnidad muy rica. Como todos los misterios de la vida de Jesús, son de una riqueza insondable, pero ese día creo que toda la cristiandad adolecemos de pasar como de puntillas y ya pensar en el día de Pentecostés. Durante los días de Pascua Jesús come con sus discípulos, se les va apareciendo. Y ya las últimas frases del Evangelio nos dicen que después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. No sé si caéis en la cuenta de que cada vez los cristianos estamos menos en el templo. No todos también, es verdad. Quizá los que estamos aquí no es a quien más haya que recordárselo, pero es verdad que para muchos cristianos el templo se ha convertido en un lugar al que se va el domingo, en el menos tiempo posible y hasta la semana que viene. En el templo mora Dios, concede gracias muy especiales. Más me atrevería a decir que fuera de Él, si cabe. Y es una pena. Quizá nos justificamos diciendo que cierran con llave los templos después de la misa, no lo sé, pero puede que sea verdad. Pero es verdad que tenemos tiempo para todo, menos para estar siempre en el templo bendiciendo a Dios, como hicieron los apóstoles en los primeros días después de resucitado Jesús. Y el que los discípulos y los apóstoles se volvieran con gran alegría hacia Jerusalén, pues nos sorprende, porque se había alejado el Señor de ellos definitivamente. Nosotros nos esperaríamos algo muy diferente. Nos esperaríamos que hubieran quedado desconcertados y tristes, porque el mundo no había cambiado. Jesús se había separado definitivamente de ellos. Habían recibido una tarea que aparentemente era irrealizable, una tarea que superaba sus fuerzas, sin duda.
¿Cómo podían ellos presentarse ante la gente en Jerusalén diciendo aquel Jesús aparentemente fracasado es sin embargo el Salvador de todos nosotros? Y todo a Dios deja tras de sí un dolor. Aunque Jesús había partido como persona viviente, no como un muerto, ¿cómo es posible que su despedida definitiva no les causara tristeza? Y no obstante, nos dice el Evangelio que volvieron llenos de alegría alabando a Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Pero ¿cuántas veces ahora sabemos que ha resucitado, le hemos visto, entre comillas, y cuántas veces pues tendríamos que volver llenos de alegría a nuestras vidas y no lo hacemos, En todo caso, lo que se puede deducir de los discípulos es que no se sentían abandonados. No creen que Jesús se haya disipado en un cielo allá lejano, invisible. Evidentemente estaban seguros de una presencia nueva de Jesús. Están seguros de que el resucitado, como él mismo había dicho, está presente entre ellos, precisamente ahora, de una manera nueva, es verdad, y poderosa. Ellos saben que la derecha de Dios, donde Él está ahora, enaltecido, implica un nuevo modo de presencia, que ya no se puede perder, no la podemos perder. La alegría de los discípulos después de la ascensión corrige nuestra imagen de ese acontecimiento. Yo todavía me sigo encontrando personas que en esa fiesta dicen pues que esa fiesta tiene un deje de tristeza, de melancolía, el Señor se ha separado de ellos y que a la fuerza tenían que sentir su ausencia. Lo he oído muchas veces y me suelo quedar callada y sorprendida porque pienso, bueno, todavía esta persona no ha entrado en el misterio. Ya llegará cuando Dios quiera. La ascensión no es un marcharse a una zona lejana del cosmos, sino la permanente cercanía que los discípulos experimentaban con tal fuerza que les produce una alegría duradera, por encima de los avatares que se encontraran contrarios a lo que puede ser o hacernos felices. El Evangelio de San Lucas, si lo leéis, os ayuda a comprender mucho de lo de los hechos de los apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, la partida de Jesús, a esa partida precede un coloquio en el que los discípulos, todavía apegados a sus viejas ideas, preguntan si acaso va a llegar ahora el reino. Se lo preguntan a Jesús, si recordáis. Y a esta idea de ese reino, Jesús, ¿qué es lo que contrapone? Una promesa y una encomienda. La promesa es que estarán llenos de la fuerza del Espíritu Santo. ¿Estamos llenos de esa fuerza? ¿Estamos llenos de esa fuerza para que la encomienda, que consiste en ser testigos, la llevemos a cabo? La actitud de los discípulos y la nuestra no debe ser ni la de hacer conjeturas sobre la historia, que lo hacemos muchas veces, según los acontecimientos presentes, ni la de tener fija la mirada en un futuro que es desconocido. El cristiano es, lo hemos dicho más veces, presencia, don y tarea. Estar contentos por la cercanía interior de Dios y fundándonos en esa cercanía y en esa alegría, contribuir activamente, cada uno como podamos, pero activamente a dar testimonio en favor de Jesucristo. Y aquí pues es cuando entra también pues la mención de la nube que lo envuelve según sube hacia el cielo. Y esa nube nos recuerda también la transfiguración, nos recuerda cuando el arcángel San Gabriel nos dice la Escritura que cubrió a la Virgen con su sombra. Hay muchas reminiscencias en la Escritura de la nube, que no cabe duda que tiene un carácter pues muy hondo, teológico podríamos decir, según los estudiosos.
y presenta la desaparición de Jesús no como un viaje hacia las estrellas, sino como un entrar en el misterio de Dios. Subió a la derecha del Padre. Es una dimensión totalmente diferente, divina. ¿Qué significa que ha ido a la derecha de Dios? Pues este modo de hablar no se refiere a un espacio cósmico, lejano, en el que Dios, por decirlo así, habría elegido pues un trono en el que sentaría a su Hijo Jesús. Dios no está en un espacio junto a otros espacios. Dios crea el espacio y los espacios, pero está fuera de él, lo trasciende. El cosmos es creado. Dios no. Es eterno. Su presencia no es espacial, sino divina. Estar sentado a la derecha de Dios significa participar en la soberanía propia de Dios sobre todo espacio. Ahí entra Jesús y ahí arrastra a toda la humanidad con él por su muerte, por su resurrección. El Jesús que se despide en ese día concreto en la historia del día de la Ascensión no va a alguna parte en un astro lejano. Él entra en la comunión de vida y poder con el Dios viviente y entramos en esa vida y en ese poder por participación. Podemos en Dios más de lo que alcanza nuestra pobre fe. Por eso no se ha marchado, sino que en virtud del mismo poder de Dios ahora está siempre, siempre presente junto a nosotros y por nosotros. La presencia de Dios, Dios Jesucristo, está de tantas maneras en medio de nosotros. Lo hemos dicho otras veces. En la Eucaristía, presencia real y sustancial, pero en la palabra de Dios, cuando 2 o 3 están reunidos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En los discursos de despedida que se encuentran en el Evangelio de San Juan, Jesús dice precisamente esto a sus discípulos: me voy y vuelvo a vosotros. Se quedarían desconcertados, no entendían qué quería decir. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Y aquí está sintetizada pues de una manera pues maravillosa esa manera de irse de Jesús, que al mismo tiempo es venir. Es un nuevo modo de cercanía, de presencia permanente, que Juan pone también en relación con la alegría. Claro, qué alegría nos da estar siempre junto a esa persona a la que queremos. ¿Cómo no nos va a alegrar el que esté siempre a nuestro lado? Si nos ama y le amamos, pues ciertamente la alegría no puede desaparecer de nuestra vida. Y puesto que Jesús está junto al Padre, no está lejos, sino cerca de nosotros. Ahora ya no se encuentra en un solo lugar del mundo. Cuando vivió históricamente en una tierra concreta, en un año concreto, en un momento de la historia concreto, ahora, por la ascensión, con su poder, supera todo espacio. Él no está ahora en un solo sitio, sino que está presente al lado de todos, y todos lo pueden invocar en todo lugar y a lo largo de toda la historia. Hay un relato en el Evangelio muy bello en el que Jesús anticipa durante su vida mortal este modo de cercanía y puede hacer más comprensible lo que es este modo de estar nuevo con nosotros. Y es después de la multiplicación de los panes. El Señor ordena a los discípulos que suban a la barca y vayan por delante a la otra orilla. Despide a la muchedumbre y luego se retira al monte para orar. Por tanto, los discípulos pues están solos en la barca. Tienen el viento en contra, el mar agitado, y están amenazados por la fuerza de las olas y la borrasca. Y el Señor parece que está allí lejos, en la montaña, orando al Padre. Pero como está cerca del Padre, Él los ve
y porque los ve, viene hacia ellos caminando sobre el mar. Sube a la barca con ellos y hace posible la travesía hasta su destino. Qué bonito. Pues esta es una imagen para el tiempo de la Iglesia, que también se nos propone precisamente a nosotros. El Señor está en el monte del Padre. En la Escritura siempre al Padre se le sitúa en el monte. Jesús iba al monte a orar de madrugada, en la noche, para entrar en comunicación con el Padre, en el monte. Y por eso nos ve, por eso puede subir en cualquier momento a la barca de nuestra vida. Por eso podemos invocarlo siempre, estando seguros de que Él siempre nos ve y siempre nos oye. También hoy, si miramos la Iglesia, la barca de la Iglesia, con el viento contrario de la historia, navega por el océano agitado del tiempo. Y tenemos con frecuencia la impresión de que está para hundirse. Pero el Señor está presente y viene en el momento oportuno. Voy y vuelvo a vuestro lado. Esta es la confianza que tenemos que tener los cristianos, que está entre nosotros y que intervendrá en el momento oportuno. No tengamos miedo. Él ve nuestra barca, ve nuestras dificultades, nuestras tormentas y intervendrá, entrará en la barca en el momento oportuno. Esa es la confianza de los cristianos. Qué privilegio, qué providencia. Ahora ya solo se puede tocar a Jesús junto al Padre. Únicamente se le puede tocar subiendo a ese monte. Él nos resulta accesible y cercano de manera nueva, a partir del Padre, en comunión con el Padre siempre. Por el bautismo, nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Hemos pasado a ser hijos en el Hijo por participación. En nuestra verdadera existencia, la verdadera, ya estamos allá arriba junto a Él, a la derecha del Padre. No en plenitud, pero Él nos ha llevado ya. A partir de la ascensión entra en el Padre y con Él entramos todos, aquellos que vivimos en la gracia de Dios, los que hemos sido bautizados. Y nos mantenemos en la gracia. Y si nos adentramos en la esencia de nuestra existencia cristiana, entonces, si nos adentramos en esa existencia, tocamos al resucitado. Así es como somos plenamente nosotros mismos. Al tocar a Cristo y el subir, todo eso, las dos cosas están intrínsecamente enlazadas. Y no olvidemos una cosa, creo que ya la hemos repetido más de una vez aquí, no sé en qué momentos, pero que según San Juan, el lugar de la elevación de Cristo es su cruz. Y que nuestra ascensión, que siempre es necesaria cada vez, iba a decir cada día, nuestro subir para tocarlo ha de ser un caminar junto con el crucificado. El Cristo junto al Padre no está lejos de nosotros. Si acaso somos nosotros los que nos alejamos de Él cuando pecamos, cuando nos apartamos de su voluntad. Pero la senda entre Él y nosotros está abierta. ¡Qué inmensa gracia! De lo que se trata aquí no es de un recorrido en esa senda, recorrer esa senda como si fuera un recorrido geográfico o cósmico geográfico, como suele decir Benedicto XVI. Sino, esta es una frase que a mí siempre me ha, no sé qué expresión poner. Dice Benedicto XVI,
que no se trata de eso, de un recorrido, de una senda geográfica, sino de la navegación espacial del corazón. ¿Y cómo es esa navegación espacial? Pues porque va desde esa dimensión de encerrarnos en nosotros mismos a la dimensión nueva del amor divino que abraza el universo. Es navegación espacial porque abraza el universo, pero para ello tengo que salir de mí mismo, de mis criterios, de mis comodidades, de mis egoísmos, de mi cerrazón, de mi pecado. Tengo que salir de mí mismo para entrar en esa navegación espacial que me deja abrazar el universo porque me lleva hasta la senda de Dios. Por la senda me lleva hasta Dios. Y Dios gobierna y abarca el universo entero. No es ninguna poesía, es una realidad tan grande que nos sobrepasa y por eso nos parece inalcanzable. Es tan grande y somos tan pequeños que nos parece inalcanzable, pero es muy real. Así es Dios, así es nuestro Padre que se nos da del todo, porque el amor tiende a darse. El amor nunca se queda encerrado en uno mismo, es imposible, si no, no es amor, porque el amor es Dios y Dios se derrama. Dios crea por amor, sale de esa Trinidad por amor, se entrega. Él que se ha hecho carne, Jesucristo, y permanece hombre sin cesar, que ha inaugurado para siempre en Dios el puesto del ser humano, ha inaugurado el puesto del ser humano a través de su cruz y resurrección. Llama a todo el mundo a entrar en los brazos abiertos de Dios Padre, para que al final Dios se haga todo en todos y el Hijo pueda entregar al Padre el mundo entero asumido en él. Recapitular todas las cosas en Cristo. Hablamos así del día final. El Apocalipsis termina con la promesa del retorno de Jesús. Y por eso nuestro clamor ahora tiene que ser: ven, Señor Jesús, Maránata. ¿De verdad anhelamos su venida gloriosa? ¿De verdad repetimos de corazón: ven, Señor Jesús? Yo creo que ahí nos quedamos muy cortos. No lo deseamos de verdad. No deseamos de verdad que recapitule todas las cosas el Padre en Cristo y acabe este mundo de miseria, de dolor y de pecado. Ven, Señor Jesús. A lo largo de la misa hay un momento en que decimos y repetimos: anhelamos tu venida gloriosa. Y yo digo que siempre lo decimos con una languidez, porque si de verdad dijéramos anhelamos tu venida gloriosa, pues a lo mejor ya había venido. Pero creo que no lo deseamos de verdad, de corazón. Y es la oración de la persona enamorada, dice Benedicto XVI. El ven, Señor Jesús, es la oración de la persona enamorada, que en la ciudad asediada y oprimida por tantas amenazas y los horrores de la destrucción, espera necesariamente con afán la llegada del amado, que tiene el poder de romper el asedio y traer la salvación. Es el grito lleno de esperanza que anhela la cercanía de Jesús en una situación de peligro en la que solo Él puede ayudar. San Pablo también habla de esto. ¿De verdad lo repetimos con anhelo? Pues en estos días que quedan de Pascua, además de desear entrar en los brazos de Dios a través del día de la Ascensión, pedimos la gracia esta noche, que el Señor Jesús aquí, que nos expone su corazón, que nos abre su corazón, nos introduzca en el misterio insondable, riquísimo, de la ascensión de Jesús al cielo.
¿Os imagináis? Imaginaros así como en una imagen que podríamos ver en una película, en la que visualmente lo viéramos con nuestros ojos, a Jesús, que al mismo tiempo que sube en esa nube toda la humanidad, toda la humanidad con él, la arrastra hasta el Padre. Por su muerte y resurrección, todos aquellos que hemos dicho, sí, necesito tu redención, necesito tu salvación, perdóname todos mis pecados, pues por su gracia, que recibimos por el bautismo ahora, pues toda esa humanidad la arrastra en ese día hasta el Padre. No en plenitud, es verdad. Para eso tenemos que esperar a la visión beatífica. Pero ese día arrastra a Jesús a la humanidad hasta el Padre. La sienta a la derecha del Padre con Él. Qué pena que no disfrutemos, que no gocemos de esas gracias tan inmensas y que nos lo impida nuestro egoísmo y nuestro pecado. No llegaremos, esta tarde hablábamos de esto, no llegaremos a sentir horror y aborrecimiento del pecado mientras no contemplemos a Dios como creador del universo, mientras no contemplemos a Dios como nuestro creador y yo me vea como criatura. Porque si no me veo como criatura ante el creador, me veo como queriendo ser Dios en mi soberbia. Soy criatura y tengo que contemplar las bellezas de la creación y al creador así, como criatura. Y contemplándolo así, nos lo dice la teología espiritual, es como aborreceremos el pecado. Y de ahí entendemos qué bien traza San Ignacio cuando comienzan los ejercicios, para que veamos que hemos sido creados para alabar al Creador. Y después pasa así a contemplar lo que es el misterio del pecado. Porque si no partimos de Dios creador, lo dice la teología, no podemos llegar al aborrecimiento del pecado. Y si no aborrecemos el pecado, nos llenamos de miedos. Y por eso no podemos decir, ven Señor Jesús. Pidamos esta noche que en la fiesta de la Ascensión nos introduzca en ese misterio de tal modo que no queramos apartarnos de esa gracia que Él nos ofrece a través de los sacramentos para poder ser arrebatados con Él en la nube. Y que para que podamos el resto de nuestros días hasta que vuelva la Pascua, hasta que venga ese día final, que nos coja repitiendo, ven Señor Jesús, anhelamos tu venida gloriosa. El